Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y hoy queremos comenzar con este nuevo libro, el libro de los jueces, que es la continuación, como nosotros decimos, de toda una historia deuteronomista. No nos olvidemos que la Biblia, cuando comienza a escribirse, digamos, de esta manera, o comienza a organizarse, yo suelo decir más, comienza a ordenarse. Porque como la Biblia tiene más o menos un periodo de 1200 años de escritura, desde los primeros fragmentos, es lo que nos dicen y nos presentan los grandes estudiosos que han dedicado su vida, se han empeñado en esto y han quemado pestañas. Entonces tenemos que entrar un poco en escuchar, en estudiar, en leer y no escuchar a cualquier gente que dice que virorei. Eso es muy importante para que podamos entender y podamos sobre todo comprender cuál es el mensaje que se nos quiere transmitir. Esto es lo esencial, queridos amigos. Y por eso este estudio bíblico, como hacemos todos los días, Ñande Yarañe, Upeario Higos era Ñande Yarañe, cómo Dios se manifiesta a través de una iglesia, a través de una comunidad. No es que Dios escribió con un dedito la Biblia, sino que Dios lo escribe a través de esa experiencia del hombre que interpreta su propia vida, pero desde Dios, inspirado desde Dios, donde el centro es Dios. Contamos nuestra vida y miramos desde nuestro objetivo principal y esencial, que es Dios mismo. Y entonces, por eso es que nosotros tenemos que estudiar, conocer cómo es que estos materiales que hoy tenemos en nuestras manos llegaron hasta nosotros. Apenas ahí la pisa, de peas sina, ya estudianas, estaña y contenido lleva ya guapuña, gendullas, ella ya lees, pisa mantica, tú tal allí cuami, va a peñar de yara las isea, peña puto, guajera. Es la única manera, ¿verdad? Porque si no, nos dejamos llevar por superficialidades. Y aquellos que son charlatanes, porque dicen miles de cosas, pensamos que saben y que conocen la Biblia. Apenas es cierto. La Biblia, para conocer, antes que nada uno tiene que sentarse a reflexionar, entender cuál es la base, cuáles son los cimientos, cómo se presenta esta lectura, cómo se presenta este libro, cómo se presenta lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. La presentación es demasiado importante. ¿Qué estrategias fue utilizando? ¿Cómo fue recopilando? Y al final, ¿cómo es que redacta y qué es lo que después nos quiere transmitir? Y esto, gente que han pasado, que han estudiado, que han quemado pestañas, como se dice, descubrieron, ¿verdad?, en el transcurso de la vida, en el transcurso del tiempo, detalles.
uno a uno que fue dando ciertas cosas muy importantes, elementales y fundamentales que descubrieron en este caminar del hacerse la Biblia. Entonces, queridos amigos, hoy nosotros estamos comenzando y queremos ver este libro de los jueces. Estábamos hablando recién nosotros de que hay toda una historia que se le llama la historia deuteronomista. Estos nombres se le dan desde los estudios, evidentemente. No es que existía de por sí una escuela así que se llamase, ¿verdad? Pero los estudiosos, una vez que van mirando, se dan cuenta que hay todo un movimiento, todo un grupo de personas que piensan de esa manera, que están al frente de la comunidad, y se nota que después ellos tienen una influencia muy fuerte, y a eso se les da un nombre. El nombre que los que descubrieron esto, Wellhausen fue uno de los primeros, ¿verdad? Un gran estudioso alemán, estamos hablando de 1840, ¿entienden? Descubre, mira, ve y comienza a cuestionarse sobre ciertas cosas que iba leyendo, iba encontrando en la Biblia, y luego comienza a notar, mirar, comparar, ver, estudiar, porque para estudiar la Biblia se necesitan muchas ciencias auxiliares. Esto de ciencias auxiliares significan otras ciencias básicas, elementales, para luego llegar a una exégesis y luego después a una interpretación y luego después a una aplicación. El problema suele ser que nosotros, siendo ignorantes en estos aspectos, muchas veces queremos agarrar la Biblia, simplemente leerlo, ¿verdad? Al estilo protestante y dar ya una aplicación porque pea. No, tranquilo. Entonces, un médico primero tiene que hacer un diagnóstico, tiene que mirar, tiene que buscar, tiene que hacer un análisis, tiene que ver cómo se encuentra. Y luego entonces sobre eso se comienza a estudiar, a mirar, a entender cómo se fue produciendo eso que nosotros tenemos ahora como consecuencia, ¿verdad? Si hablamos de la medicina, vamos a hablar de esa enfermedad. Si hablamos de la Biblia, vamos a hablar de esta escritura. ¿Cómo es que llegamos a tener estos libros, estos escritos? ¿Y cuáles fueron las preocupaciones? ¿De dónde viene? ¿A qué se debe? No nos olvidemos, queridos amigos, que siempre la palabra de Dios, la Biblia que encontramos aquí en este libro sagrado, con estos 73 libros que fueron aprobados dentro de la Biblia que tenemos aquí, justamente es porque hubo todo un proceso, un caminar, un estudio profundo, que luego entonces es la comunidad la que va decidiendo y dice, bueno, esto es verdaderamente lo que Dios nos está diciendo como comunidad. Hacia aquí estamos apuntando. Eso significa cajal, eso significa eclesia, eso significa entonces ateuazú. Es dentro de la comunidad porque la Biblia siempre se escribe en función de la comunidad. Entonces, con estos criterios y con estos valores, vamos a comenzar hoy, queridos amigos, y vamos a hablar de otro capítulo. Vamos a abrir este capítulo nuevo que nos enfocará durante un largo tiempo, ciertamente también, como los otros libros en nuestros estudios, sobre el libro de los jueces. Queremos hablar sobre el libro de los jueces, queremos conocer qué es lo que dice, qué es lo que nos está enseñando, hacia dónde estamos apuntando. Entonces vamos a prepararnos para iniciar nuestro estudio bíblico sobre el libro de los jueces. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Julián Carrón ha presentado su renuncia como presidente de Comunión y Liberación, uno de los movimientos católicos más importantes, numerosos e internacionales, ya que está presente en más de 90 países. En esta carta explica que ha tomado la decisión para favorecer que el cambio de guía al que nos llama el Santo Padre se desarrolle con la libertad que dicho proceso requiere. Se refiere a la decisión del Vaticano, anunciada en septiembre, de que no se pueda presidir un movimiento más de 2 mandatos de un máximo de 5 años cada uno. Hace semanas, Francisco explicó personalmente esta decisión del Vaticano a todos los movimientos. L'esperienza di vicinanza alle vostre realtà ha insegnato che è benefico e necessario
prevedere un avvicendamento negli incarichi di governo e una rappresentatività di tutti i membri delle vostre elezioni. El español Julián Carrón tiene 71 años y ha presidido Comunión y Liberación desde que en 2005 falleció su fundador, Luigi Giussani. Fue reelegido en 2008, 2014 y 2020. Don Giussani a nosotros nos ha comunicado el cristianismo mostrando que se vive mucho mejor, que se responde mucho mejor a los desafíos de la vida, a los dramas del vivir, a las cosas bonitas que suceden en la vida cuando uno encuentra a Cristo. Julián Carrón es quizá el primer líder de un movimiento que renuncia tras el decreto del Vaticano. El movimiento Comunión y Liberación fue fundado en Italia por el sacerdote Luigi Giussani en los años 50 del siglo XX. Lo presentaba como una propuesta de educación en la fe que hace del cristianismo una aventura en la vida y no una simple preparación para la vida. Una propuesta que se dirige en primer lugar a la razón y a la libertad y al encuentro con la belleza. En un encuentro con la Orden Franciscana Seglar, el Papa ha subrayado la importancia de continuar con la labor de San Francisco con los más necesitados. Aprire il cuore a Cristo, vivendo in mezzo alla gente comune nello stile di San Francesco. Come San Francesco fu specchio di Cristo, così voi possiate diventare specchi di Cristo. Eso sí, les pide creatividad para enfrentarse a las nuevas formas de pobreza que no tienen por qué ser solo económica. Incoraggio anche voi a uscire verso le periferie esistenziali di oggi e lì a far risuonare la parola del Vangelo. Non dimenticate dei poveri, che sono la carne di Cristo. La Orden Franciscana Seglar está formada por laicos que se han comprometido a vivir el Evangelio con San Francisco como modelo. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas.
Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Siempre que se comienzan a hablar de virtudes teologales, quizás algunas personas se disponen a aguantar un discurso hecho de prescripciones, un sermón que perciben como alejados de los propios intereses. Las virtudes teologales parecen estar reservadas a pocos, mientras que la mayoría no tienen ocasión de practicar ni de conocer a fondo, sobre todo si se está ocupada en los asuntos de este mundo. Algo teórico, pues, para la mayor parte de los comunes mortales que toca muy poco el propio interés y la propia vida. Y no debería ser así, porque la vida de fe, esperanza y caridad debería ser para nosotros el hábito y tendría que ser la atmósfera en que se respira el cristianismo, sin pena de asfixiarse o ahogarse con ese smog materialista de un mundo en que vivimos. Las virtudes teologales nosotros sabemos que son 13: fe, esperanza y caridad. Ellas fueron infundidas por Dios en nuestra alma el día de nuestro propio bautismo, pero como semilla que había que hacer crecer en nuestro esfuerzo a través de la oración y a través del sacrificio. Veamos las características de las virtudes teologales. Son dones de Dios, no conquista ni fruto del hombre. No obstante, requiere nuestra colaboración libre y consciente para que se perfeccione y crezca. Tampoco son virtudes teóricas, sino que es un modo de ser y de vivir. Van siempre juntas las 3 virtudes teologales. En el amor de Dios se crece cada día practicándolo y abnegándose. En el amor se camina, se crece con la gracia de Dios. Y este amor se demuestra también cumpliendo la voluntad de Dios, observando sus mandamientos, poniendo atención a la inspiración del Espíritu Santo, siendo fieles a los deberes del propio estado de vida. El que tiene verdadera caridad es un apóstol entre sus hermanos y es capaz de superar todo temor y todo respeto humano. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y hoy nos estamos haciendo la introducción de este libro muy hermoso que es el libro de los Jueces. Desde ahora comenzaremos entonces a reflexionar, a mirar, a saber qué es lo que el autor sagrado, qué es lo que la iglesia, la comunidad quiso transmitirnos, utilizando ciertamente esa sabiduría, ese conocimiento del autor sagrado, porque al final de cuentas tiene que haber un redactor. Nosotros dentro de los estudios bíblicos entendemos y decimos que existe un redactor final, porque existen muchos redactores, existen muchos fragmentos. La Biblia se va escribiendo poco a poco en un tiempo bastante amplio. No es un solo autor, no es que alguien solo se sienta a escribir, menos aún, ¿verdad? Como muchas veces nosotros escuchamos de prédicas y de predicadores que absolutamente no tienen nada que ver, ¿verdad? Con lo que es la Biblia, verdaderamente, como si fuese un libro caído del cielo, ¿verdad? Ya todo hecho, ya arrante manaja LUP, ¿verdad? Entonces no es así, sino que aquí nosotros nos encontramos ante un contexto histórico. Es la escritura de nuestra propia vida. Es la experiencia del hombre. Entonces, tenemos que estar atentos y tenemos que conocer, por lo tanto, con estas ciencias auxiliares que decíamos nosotros, tenemos que conocer lo que nos rodea. En la medida en que nosotros conocemos nuestra realidad, o mejor dicho, para entender la Biblia, entonces la historia de ese pueblo. Tenemos que conocer la cultura de ese pueblo. Tenemos que conocer las situaciones que se vivían en ese pueblo. Tenemos que conocer las dificultades que tenían en ese pueblo, en esa cultura.
en ese atuazú, en esa comunidad. Porque si decimos que la Biblia está respondiendo a los problemas existenciales, esta es la dimensión hacia la cual tenemos que estar mirando también, ¿verdad? O sea, la existencia del hombre. En ese tiempo, ¿qué quiso decir para ese pueblo y para esa gente? Que estaba reflexionando y que estaba atenta a la voz de Dios, a lo que Dios le estaba pidiendo o lo que Dios le estaba de cierta manera proponiendo para que el pueblo, para que la gente, para que la comunidad pueda realizarse. Y bueno, es una reflexión muy interesante, es una reflexión de toda una iglesia, de toda una eclesia, de toda una comunidad sobre situaciones bien concretas de su vida. Pero, como decíamos, son experiencias de esa comunidad, son experiencias del hombre, pero miradas desde Dios. Y así es entonces que vamos encontrando y vamos mirando lo que la palabra de Dios hoy nos va transmitiendo. Apeare con la yaya por la estudio hina. Los agiógrafos, es decir, los que escriben, agios quiere decir santo, la sagrada, lo santo, la escritura es santa para nosotros porque está hablando y se está refiriendo directamente a un plan de salvación. Nosotros miramos y entendemos desde nuestra situación, desde nuestra cultura, de nuestra vida, que Dios nos está proponiendo, que Dios nos está pidiendo, vamos descubriendo. Esa es la famosa revelación. Ese es el famoso Apocalipsis, porque Apocalipsis quiere decir revelación. Oye, cualca, manifestarse, cómo Dios se va dando a conocer al hombre. Pero si eso mismo nosotros ya entramos a reflexionar y a entender, nos damos cuenta que aquí está la grandeza, ¿verdad?, del pensamiento humano, en el sentido de que en la misma Biblia nosotros vamos encontrando también la explicación de cómo Dios está proponiendo el camino de felicidad y de realización del hombre. Es decir, aquí nosotros en los escritos agiógrafos, sagrados, santos, encontramos un Dios que propone, un Dios que pide, un Dios que ofrece y nos dice, bueno, este es el camino que ustedes tienen que seguir desde la revelación, desde la intuición, pero también con las capacidades que el hombre tiene, ¿verdad?, de una reflexión profunda sobre los principios, valores y elementos trascendentales, los valores máximos de la existencia para el hombre, de cómo encaminarse para ser feliz. En síntesis, es eso, queridos hermanos. Pero sabemos que en este caminar también encontramos etamba en la ñande yokoina, etamba lleva oñimoya peñandere nonde abarje guajina andicatuila yaguatayuigua. Estos son los problemas del mal, los problemas de las situaciones de la comunidad, los problemas del hombre, los problemas que le llamamos del egoísmo, del encerrarse, los muros. Y así entonces, ante estas dos realidades, en realidad es ante el bien y el mal. Upeajina la Biblia uruguayande. Es esa lucha y es esa presentación de un hombre que recibe todo. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nos dice el bien y el mal. Nos dice el bien, las riquezas y las limitaciones del hombre. Y ante estas dos situaciones entonces habrá siempre esa lucha y esa puja. El hombre que recibe todo, imagen y semejanza de Dios. Ñande pebe yaikero hañeñe pununo lleva peñande aputu uye ya se llama eva peñande yara dice ñande yaikua ñande yara y hañande hina que tenemos todas las cualidades y capacidades para que podamos salir airosos, podamos ser felices, vivir bien, responder verdaderamente a lo que el Señor nos está pidiendo. Y eso significa ser imagen de Dios. ¿Cuántas veces hemos reflexionado sobre esto? Imagen de Dios. Imagen de Dios es la mente, es decir, la inteligencia que nos ayuda a discernir. Ese es entonces
el sentarse, reflexionar, mirar y entender utilizando la inteligencia. Para eso sirve. Luego está la libertad, decíamos. Landere y sharire, hari cuamba epalo y pona, epalo y bahía, coangan de tere yapota, porque peañan de yarome ema becuendebe, que es la libertad. La libertad es para que puedas decidir sobre aquello que vos te diste cuenta que está bien o que está mal. Landere yaporo y bahía, pea, porque endere decide. De ere she upea ayapose. Y ahí después entonces vamos a entender, ¿verdad?, en el sentido moral, pero eso ya entramos en la moralidad, cuando decimos y le llamamos el pecado, es decir, cuando hacemos una opción por el mal estamos haciendo o estamos pecando. Sin embargo, cuando hacemos una opción sobre el bien, nosotros nos estamos liberando. Y después entonces la voluntad quiere decir el esfuerzo, la lucha. Lo más lindo que Dios nos ha regalado es la capacidad de amar, que quiere decir el estar motivados para buscar siempre la felicidad. Buscamos y volvemos enseguida, queridos amigos, con nuestro curso bíblico para reflexionar más profundamente. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñande Yarañe.
Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos comenzando con este libro de Josué. Casi dije de este hermoso libro de Josué. Ciertamente que es hermoso, pero quisiera esperar todavía, reflexionar con ustedes, ir mirando lo que nos va diciendo el autor sagrado y después que nosotros podamos juzgar y podamos dar la valoración, ¿verdad?, de toda esta teología del libro de Josué en el Antiguo Testamento. Estábamos hablando de una introducción
Y dentro de esta introducción estamos hablando en una forma general, ¿verdad? Dentro de la introducción a la Biblia, de cómo nosotros tenemos que ponernos ante la palabra de Dios. Diga tuico amba eco anjeyarra, como si fuese una cosa mágica o un libro entonces donde está todo escrito así al pie de la letra cómo van a suceder las cosas, como dicen muchos, ¿verdad? Mira, sectarios cueran de enseguida, regenduta arejata. Acuera oñejenoica cristiano, oñejenoica. Nosotros somos cristianos. Padre, yo soy cristiano. No me bendiga a mí porque yo soy cristiano. Quiere decir que no entendí que te iba a decir a ser cristiano hoy. Pero cristiano no es eso. Cristiano no puede ser un hereje. Cristiano no puede ser uno que se encierra en una secta. Cristiano es justamente todo lo contrario, ¿verdad? Cristiano, Christus, el Christi, es justamente ser otros Cristos. Alter Christi es la universalidad, es la apertura, es la iglesia, es la comunidad, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que entender muy bien que la palabra de Dios se escribe justamente para una comunidad. Está en función siempre de la comunidad, no en forma individual. No. La palabra de Dios en todo caso te va a llamar a una conversión personal, pero siempre tu conversión personal te vas a dar cuenta que la Biblia te lleva después ¿a quién? Te lleva a tu comunidad. Es decir, en beneficio, el bien para la comunidad, para el Atiguazú, para este encuentro de personas. Bueno, y así también este libro de Josué, de los jueces. Josué acabamos de dejar y ahora estamos entrando en el libro de los jueces. Ciertamente que hay mucha afinidad porque decíamos que hay toda una escuela, hay un redactor final. Aquí también nosotros habíamos hablado de nuestra introducción a la Biblia, que cuando estamos hablando de las escuelas, lo que nosotros estamos hablando de estas escuelas redaccionales, antes que nada tienen una idea bien clara de una teología que ellos quieren transmitirnos y que quieren mostrarnos. Y en la medida en que nosotros entendamos esa teología y en la medida en que nosotros entendamos lo que ellos justamente nos están ofreciendo, ciertamente que también nosotros, ¿verdad?, vamos a poder darle esa secuencia de la presentación que ellos están haciendo. O sea, ñandeña entender también para las escuelas y se añande paso por paso, porque esto se escribe dentro de una macroestructura. Macroestructura quiere decir dentro de un contexto general en donde se introducen los pensamientos, las reflexiones, nada más y nada menos que de una comunidad que se piensa a sí misma, pero se piensa desde Dios. ¿Qué es lo que Dios, creador nuestro, quiere de nosotros? Y por eso es que tenemos muchos aspectos también sapienciales, le decimos nosotros, porque aquí no estamos encontrando simplemente un aspecto histórico. No. Aquí no es cuestión de decir cómo está escrito aquí, ¿verdad? Sino que aquí nosotros tenemos que entender ese género literario, ese lenguaje que está utilizando para darnos a entender algo mucho más importante, que es la esencia del hombre. Hemos dicho también en otra oportunidad que la Biblia lo único que responde a una sola pregunta, y esta pregunta es ¿quién soy yo? Es decir, ¿quién es el hombre? En la medida en que nosotros sabemos esto, ¿quién es el hombre? ¿Quién soy yo? Desde ahí puedo dar pasos importantes en mi caminar. Si nosotros no llegamos a entender esto, si nosotros no damos estos pasos importantes, entonces nunca vamos a llegar a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Porque al leer la Biblia, nosotros estamos respondiendo a la pregunta existencial fundamental que nos estamos haciendo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre? Y leyendo, háganse ustedes esa pregunta y comiencen a leer pasaje por pasaje, cualquiera de los pasajes dentro de una historia, dentro de un contexto, situaciones diferentes. Al final de cuentas es quién es el hombre frente a Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el hombre frente al otro hombre, es decir, al prójimo? ¿Quién soy yo?
quién es el hombre dentro de esta creación, dentro de esta naturaleza. ¿Quién soy yo? ¿Y quiénes somos nosotros ante nosotros mismos? ¿Se dan cuenta de estos 4 elementos? Primero Dios, después el hombre con el prójimo, con el otro hombre, el hombre con la misma naturaleza que lo rodea y el hombre consigo mismo. Yandegó, Haya San Pedro en su carta, ¿verdad? A los cristianos, cuando les escribía, les decía, ustedes tienen que dar razones de su propia fe. Y dar razones de la propia fe quiere decir tenemos que dar razones sobre nuestra propia vida. Porque la fe significa adhesión a algo. Y en este caso nosotros hablamos de una fe, como cristianos ya ahora, ¿verdad? Hablamos de fe en Jesucristo, es decir, una adhesión total al Señor. Y si vamos a mirar desde el Antiguo Testamento, entonces la fe, Abraham dice, por fe, justamente creyó y realizó. Entonces quiere decir que hay una adhesión total, y en la medida en que tenemos esa adhesión total a esa persona, nosotros nos aferramos, nosotros pensamos, organizamos y vivimos de acuerdo a esos criterios y a esos valores. Y esto es lo que nosotros entonces ahora vamos a procurar también descubrir en este libro de los jueces. No quiere decir entonces que el libro de los jueces esté fuera del contexto de una gama, ¿verdad? De estos 73 libros. No está absolutamente fuera de este compendio, ¿verdad? De 73 libros, porque aquí encontramos una sola historia de salvación. Y es lindo entenderlo de esta manera, porque solamente así le vamos a encontrar el sentido de la teología que hoy se presenta en este libro, que luego va evolucionando, va siendo reinterpretada y va siendo aplicada en la vida de cada hombre. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. 27 años de ordenación sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe.
Oh Virgencita de Cacupé, oye mis ruegos. Vengo a pedirte que tus milagros y tus perdones lleguen a mí. Bienvenida, Madre Nuestra, Virgencita Santa de los Milagros de Caacupé, a la Parroquia San José Obrero, del lunes 29 de noviembre desde las 18:30 hasta el jueves 2 de diciembre, 7 horas. Todos invitados a participar de los rosarios y misas diarias. Bienvenida, Madre Nuestra, a nuestras familias. Invita Ñande Yarañe. Con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los Milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Y así me presento, desnuda estoy. La culpa me invade, el miedo es grande, pero tú puedes sanarme. Espíritu, llena mi vida. Sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida. Sana la herida de mi corazón. Al verme en tus ojos contemplaré amor inefable y así sabré tu misericordia no va a soltarme porque tú quieres sanarme. Espíritu, llena mi vida. Sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida. Sana la herida de mi corazón. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida. Sana la herida de mi corazón.
que tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. La virtud teologal de la esperanza. Nos preguntamos cómo debe reaccionar un cristiano ante el mal, ante los problemas, las dificultades de la vida. Hay quienes caen en el desaliento y piensan que no hay nada que hacer, que todo es inútil. Hay otros, sin embargo, que dicen que nuestra esperanza es ingenuidad, es idealismo. Hay otros que dicen que la esperanza es algo egoísta. ¿Por qué no es propio de un cristiano el desaliento y la desesperación? ¿Es verdad? ¿Dios actúa en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser la mayor aspiración de un cristiano? Recordemos que la esperanza es la virtud teologal por la cual deseamos a Dios como bien supremo y confiamos firmemente alcanzar la felicidad eterna y los medios para ello. Vivo confiado en esta esperanza porque creo en Cristo, que es Dios omnipotente y bondadoso y no puede fallar tampoco sus promesas. El libro del Eclesiástico dice de esta manera: sepan que nadie esperó en el Señor y fue confundido. ¿Quién que permaneciera fiel a los mandamientos del Señor habrá sido abandonado por Él? ¿O quién que le hubiera invocado habrá sido despreciado por el Señor? Porque el Señor tiene piedad y misericordia, nos dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son los efectos de la virtud de la esperanza? Pone en nuestros corazones el deseo del cielo, el de la posesión de Dios, deshaciéndonos de todos los bienes terrenales. Hace también eficaces nuestras peticiones. Nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos proyecta al apostolado, pues queremos que sean muchos los que lleguen a la posesión de Dios. Pero tiene también sus obstáculos: la presunción, esperar de Dios el cielo y las gracias necesarias para llegar a Él sin poner por nuestra parte los medios necesarios. También el desaliento y la desesperación. Hasta nos vemos tentados y a veces también vencidos en la lucha. Nos desanimamos y pensamos que jamás podremos enmendarnos y comenzamos a desesperarnos en busca de la salvación. La Eucaristía como prenda del mundo venidero. La esperanza de la venida del reino se realiza ya de manera misteriosa y verdadera en la comunión eucarística. La comunión es el comenzar a gustar esa promesa del cielo y alimentarnos con ese deseo de la posesión de la vida eterna. La Eucaristía es una anticipación de la vida eterna aquí en la tierra y es también la seguridad y la certeza de nuestra esperanza. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos iniciando, estamos haciendo una introducción general, estamos haciendo un poco de nuevo de introducción a la Biblia, en concordancia, ¿verdad? Acordes a todo aquello que después vamos a ir reflexionando, vamos a ir leyendo, porque miaco yaikua ponara va peñande yara o esa caseñandeo y cual caseñandea o peana yaiqueana lleva yaikuana. Tenemos que entrar, conocer, queridos amigos, y esto es esencial y fundamental. Aquí, en este libro de los jueces, vamos a seguir encontrando, como en cualquiera de los otros libros también, la respuesta desde una visión histórica, desde una visión teológica,
desde una visión sapiencial, desde una visión sociológica, cultural, etcétera, etcétera. O sea, todas las gamas posibles en estos escritos que encontramos justamente para responder a lo esencial y fundamental de la vida nuestra, de la vida de la comunidad. Y esto es lo que hoy queremos presentar entonces con esta introducción. Ñamoñé Buenujina lleva el libro de los jueces. Hemos concluido con el libro de Josué y ahora entonces con el libro de los jueces queremos entrar y queremos ver qué nos va presentando. Ya les voy adelantando un poquitito así, grosso modo, lo que nos quiere presentar el libro de los jueces. Primero el libro de Josué. Nos había presentado la conquista de la tierra, con esas dos partes esenciales, ¿verdad? El entrar a la tierra, la lucha, la pelea, la búsqueda, la conquista de la tierra. Bueno, porque upea la ñandeyara iba al cuello de cuero. Peazariré lleva el río Jordán, entonces ahí tendrá y comienza ya con la conquista de Jericó y así entonces tienen situaciones difíciles, pierden batallas, buscan la causa, qué fue lo que nos alejó de esa posibilidad de conquistar la tierra. ¿Por qué? Ahí, por ejemplo, está el capítulo 7, ¿se acuerda? De Acán, porque no hicimos caso a lo que el Señor nos había dicho. Ya, siempre entre el bien y el mal. La pelea es siempre entre el obedecer a Dios y el desobedecer la voz de Dios, la voluntad de Dios. Upeañan de ya en el libro de Josué, ¿verdad? Después de la segunda parte, el 12 y del 13 en adelante, ¿verdad? Comenzamos a ver lo que ya es el repartir la tierra después de haber conquistado la tierra, de hacer toda una lista de todos los reyes vencidos, la tierra, los lugares que ya fueron entonces conquistados. Ahora se hace la famosa repartija. Es interesante también allí, ¿verdad? Y luego ya va terminando en el capítulo 21, 22, 23, entonces con otros agregados importantes y terminan con estos dos discursos de Josué también, así como Moisés se había dirigido a su pueblo, así también Josué. Bueno, todo esto ya hemos estudiado, ustedes vuelvan atrás, miren, Ñande Yarañe Antiguo Testamento, en nuestra biblioteca a través de YouTube, ahí van a encontrar todo. A Pepe Yaheya, Yepa Hamba Epa, la Oicuave Eva Ñande Hamba Epa, la Ñande Yaicuava, porque es esencial y fundamental entonces entrar en sintonía en este aspecto. Y bueno, ahora lo que queremos hacer, y ahora nuestra idea entonces, como siempre, como en cualquier curso bíblico, es, más que hacer reflexiones, ¿verdad?, teológicas, es primero entrar en una buena exégesis, mirar. Como toda introducción siempre tenemos que presentar el libro, tenemos que presentar un contexto histórico, tenemos que presentar el nombre de este libro, el porqué, el libro de los jueces. Tenemos que mirar entonces qué significaba dentro de esa historia general de lo que se está hablando, dentro de la historia de salvación, cómo entra a formar parte de este libro. Mirar un poco de los autores, es decir, quiénes son los que van escribiendo, quiénes son los que nos van ofreciendo estos materiales. Al final de cuentas, quién es el que te hace como un resumen, ¿verdad?, de esta historia y cómo lo introduce dentro de la historia de la salvación. ¿Cuál es el objetivo principal? Y luego mirar un poco la teología, a dónde está apuntando, es decir, cuál es la enseñanza. Va epa la ñanemo pruita hina, va epa la ñanemo pruita ve ñandea, va epa ya eta corire yepa, ya endurire ya esa angua ya ñandea ve yupe catuye po. Y ahí está la enseñanza. Recuerden, estos libros son libros pedagógicos. Por definición, la Biblia es un libro pedagógico. Hamba eisela pedagógico. Upea maguareisha, como los griegos decían, el pedagogos, el que llevaba al niño de la mano a la escuela. Upea la pedagogina, el esclavo que le llevaba al niño a la escuela. Upea, la palabra de Dios, la Biblia para nosotros es ese libro, esa enseñanza, esa presentación tan hermosa de la palabra de Dios que nos toma de la manito, nos va enseñando y nos va diciendo cómo nosotros tenemos que llegar a lo esencial y lo fundamental de nuestra propia vida. Y por eso es que entonces nos preparamos ya. Espero que con este día, que es una introducción del libro de los jueces, vamos a
ir entrando, ¿verdad?, en esta sintonía, con esta introducción general que estoy haciendo, mirando sobre todo desde la introducción general a la Biblia, que es lo fundamental y elemental. Porque aquí, queridos amigos, encontramos sobre todo experiencia del hombre, experiencia nuestra con respecto a Dios. Y en la medida en que nosotros comprendemos eso, ciertamente que después también nosotros vamos a proyectarnos. En la medida en que nosotros comprendemos esto, también nosotros nos vamos a ir poniendo en esta sintonía con Dios. Bueno, queridos amigos, esta es una breve introducción, esta introducción que estamos haciendo sobre todo desde la introducción a la misma Biblia, para ubicar el libro de los jueces. La próxima lección vamos a ir definiendo ya y entrando lo que significa el libro de los jueces, y así entonces poco a poco hacer ese calentamiento para después llegar a los capítulos, los versículos, entendiendo su teología y llegando a lo esencial, que es una buena exégesis, una buena interpretación y sobre todo llevarlo luego a la vida, a la práctica, que es una aplicación. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.